La tercera ley de Newton se conoce también como el principio de acción y reacción. Veamos. Lo primero que tienen que tener claro, la primera observación es que las fuerzas actúan de a pares, que significa de que pueden actuar 2 fuerzas, 4 fuerzas, 6 fuerzas, 8 fuerzas, pero jamás en números impares. Siempre una acción está acompañada de una reacción. Segundo, estas fuerzas se ejercen sobre cuerpos distintos. ¿Ya? Entonces actúa sobre cuerpos distintos. Un ejemplo de ello, que si yo tengo un cuerpo acá de masa m, aplico una fuerza, esa es la fuerza de acción. La reacción a esa fuerza se conoce como la fuerza de roce, la fuerza que se opone al movimiento. Entonces acá se aplica una fuerza sobre este carrito y la reacción es la fuerza de la superficie con respecto al carrito, o sea, actúan sobre cuerpos distintos. Ojo, la tercera observación importante, que tienen la misma dirección. Y la cuarta, sentido contrario. O sea, si una es positiva, la otra es negativa. Esa sería, ¿no es cierto?, nuestra tercera ley de Newton, ya principio de acción y reacción, paso a paso. Ahora, ¿qué significa que actúen en la misma dirección? Dirección y sentido no es lo mismo, ¿cierto? Fíjense acá, por ejemplo, hay algo súper importante que en algunos libros aparece mal, que te explican de que la reacción del peso es la normal. ¿Han escuchado eso alguna vez? Me imagino que sí. Que la reacción del peso es la normal. O sea, yo lo he visto en algunos libros, ¿ya? Por eso estoy haciendo mención a esto. Pero eso está súper mal. Primero, voy a dar 2 ejemplos para que ustedes se convenzan de que eso no es así. Por ejemplo, tengo una cajita de masa m. Así, y aquí tengo un ángulo, lo vamos a llamar θ. Ya. ¿Cuál es? ¿Hacia dónde actúa el peso? El peso es perpendicular a la superficie terrestre, ¿no es cierto? O sea, el peso actúa así, mira. Vamos a llamar P a la fuerza peso. ¿Y la normal? ¿Cómo actúa? Perpendicular. ¿Pero perpendicular a qué? A la superficie de contacto. Entonces la normal iría así, ¿o no? ¿Cuál es el requisito para que puedan actuar como un par acción y reacción? Que tienen que moverse bajo la misma dirección, ¿o no? ¿Se mueven en la misma dirección? No. Por eso se generan esas líneas, ¿se acuerdan estas líneas? Y uno colocaba ese ángulo acá, geometría, y esto se descompone como P por el coseno del ángulo, y después hace una componente para allá, ¿recuerda? Como P por el seno del ángulo. Entonces, para que sea un par acción y reacción, tendría que ser peso por el coseno con la normal. Pero tiene que estar bajo la misma dirección. Un detalle importante. Y sentido contrario. ¿Estamos aquí? ¿No? Otro ejemplo claro, pero más que claro, de que la normal no siempre es la reacción del peso, como se define en algunos lados de forma errónea, es... Imagínense un cuerpo de masa m que está colgado. ¿Sí? Dibújenme las fuerzas. Las 2 fuerzas que actúan ahí, ¿cuáles son? La primera es el peso, ¿no es cierto? Instantáneamente es la fuerza peso, ¿no? ¿Y cuál es la que reacciona con el peso? La tensión, ¿no? Una fuerza que se llama tensión cuando hay cables. ¿Y dónde está la normal? No existe normal, pues. Pero para que exista la fuerza normal, ¿qué es lo que tiene que haber? Un contacto con la superficie. Por lo tanto, está erróneo decir que la fuerza normal es la reacción del peso. Eso puede ocurrir en un caso específico.
cuando estemos en un plano horizontal, pero eso es una coincidencia que ocurre acá. Entonces acá tendría el peso y esta sería la fuerza normal. Aquí funcionan como un par acción y reacción, pero como definición, la fuerza normal, ¿no es cierto?, no es la reacción del peso.